a los demás. Esa es la base de la responsabilidad civil, no causar daño a los demás. Ahora, cuando vimos responsabilidad, hablamos de funciones de la responsabilidad civil. Y comenzamos por la función tradicional, que es la de reparación, la de indemnización, y que podemos identificar como función resarcitoria o compensatoria. Se trata entonces de un principio que a su vez va acompañado con la idea de reparación plena, que se encuadra en la idea de reparación integral de la Constitución Nacional, y que tiene que ver con volver al estado anterior al que se encontraba la víctima antes del momento de ocurrir el daño. Es decir, tratar de indemnizar a la víctima implica que pueda encontrarse en la situación lo más similar posible a la que se encontraba antes de la producción del daño. Por lo tanto, ahí vamos a tener todos los elementos de la responsabilidad en consideración para determinar la reparación plena que le corresponde a la víctima. Ahora, esta no es la única función que tiene la responsabilidad civil. A partir de la reforma al Código Civil y Comercial se le agregó la función preventiva y además contemplamos hoy la función demarcatoria, una función satisfactiva y una función punitiva que no quedó consolidada en el Código Civil y Comercial de la Nación, aunque sí la tenemos en otros ámbitos. Es decir, fundamentalmente la función reparatoria. Pero hablamos también de que existía la prevención del daño. Y hoy el Código Civil y Comercial de la Nación lo prevé expresamente desde el 1710 al 1713. Vamos a hablar un poquito de esa función. Pero además hay una función demarcatoria, quiere decir determinar cuál es el ámbito de libertad de las personas, de actuación. El límite siempre está en la no causación de daños a terceros, por eso hablamos de una función demarcatoria. Una función punitiva, dijimos, no quedó incorporada como tal en el Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual nosotros siempre nos referimos a esta indemnización pecuniaria como reparatoria de la víctima y no a modo de sanción de aquel que provocó el daño. Una función distributiva que vemos muchas veces en tipos de responsabilidad donde aparece el seguro también a la par que aquel que tiene que indemnizar el daño causado y se distribuye entonces las consecuencias del daño, o a veces entre un responsable directo y terceros responsables. En cuanto a la función específicamente preventiva, sí tiene una, como dijimos, una regulación especial a partir del 1710 y cuando aquella persona que hay una probabilidad de que produzca un daño o aquella actividad que pueda producir un daño, quien pueda ser con probabilidad objetiva víctima de ese daño puede pedir o iniciar una acción autónoma de prevención de daño. ¿Qué quiere decir eso? Anticiparse al daño, evitar que ocurra. Ahora, esto dicho de una manera general abre una puerta muy grande, con lo cual el Código Civil y Comercial pone coto a eso, diciendo en qué casos alguien que esté ante una situación de peligro o riesgo de daño puede plantear una acción y pedir al juez que tome alguna medida. En principio, toda aquella persona, todos tenemos un deber genérico de no causar daño a los demás. ¿Pero en qué medida? Quiere decir, en la medida de nuestras posibilidades, podamos tomar precauciones para no generarle daño a los demás. Es decir, siempre esto se evalúa dentro de lo que es el ámbito del cual depende la actividad de la persona. Es decir, no se le pide a nadie esfuerzos extraordinarios. En lo que de cada persona depende,
todos tenemos el deber de no causar daños. Y ahí entra y actúa la prevención. No solo para evitar el daño, sino también para disminuir la magnitud cuando el daño ya ha sido causado, o evitar o no agravar el daño causado. Como dije, la acción que de esto se ocupa el Código Civil y Comercial es una acción que se entiende autónoma, quiere decir, no siempre la prevención va en una medida cautelar, en un mandato preventivo judicial que se encuadra dentro de un proceso de daños que va en busca de una reparación, sino que se puede pedir una acción autónoma de prevención con la sola finalidad de anticiparse y evitar que se cause el daño. En estos casos vamos a necesitar que se compruebe la autoría, que exista una relación de causalidad y que por supuesto haya antijuridicidad que está dada por la infracción al principio de no causar daños a los otros. Pero no hace falta, y acá el código lo dice expresamente, demostrar un factor de atribución para que proceda una medida preventiva. El juez, frente a una acción autónoma de prevención de daños, va a dictar una sentencia. Y en esa sentencia va a determinar una medida de hacer, de dar o de no hacer. Quiere decir, la finalidad de esta acción autónoma es que se tome alguna medida que recaiga sobre aquel o sobre aquellos que pueden ocasionar un daño. Por eso hay un límite que pone la norma a esto y dice que la medida del juez para evitar la causación de daño como medida preventiva tiene que ser una medida adecuada que cause la menor restricción posible de la libertad ajena. Quiere decir, si el juez va a disponer que no se continúe con determinada actividad, o que se realice determinada actividad, o que se entregue una cosa, o que no se realice una actividad, o que eso tenga un costo económico, siempre esas medidas tienen que tener el límite de causar la menor restricción posible a la libertad ajena. Bien, en cuanto al legitimado, todo aquel que demuestre tener un interés razonable y que sea damnificado directo, pudiendo ser esa acción individual o colectiva. Bien, como hablábamos de la responsabilidad civil, hay un punto que me parece importante que ustedes vean, que es cómo se conforma la indemnización. Cuando el código nos habla de los rubros de daño emergente, es decir, la disminución patrimonial que se le ha producido a la víctima, de lucro cesante o ese beneficio esperado que no se consigue, de esa ganancia que no se puede obtener, o pérdida de chance, y pérdida de chance, ¿no? Podría ser. Ahora, en la nueva regulación del Código Civil y Comercial, tenemos algunas, el código nos habla de la reparación también del daño o la satisfacción del daño extrapatrimonial, las afecciones a la integridad física o a la integridad psíquica, la frustración de ese proyecto de vida que tienen las personas. Es decir, todo ello integra la indemnización. Indemnización que puede ser por un monto total o en forma de renta, para lo cual tenemos que acudir a la reparación de las incapacidades, sean permanentes o transitorias, físicas o psíquicas, donde se da la posibilidad de una reparación en forma de renta. Bien, esto en cuanto a la responsabilidad civil en general. Dijimos que una acción civil puede estar conectada o correlacionada con una acción penal. Y en este punto de acción civil y acción penal, tengamos en cuenta que siempre que el hecho pueda configurar un delito que entre en el marco de la tipicidad penal, podrá tener su acción penal
donde el factor de atribución va a ser la imputación subjetiva del autor de un delito. Y a la vez pueden hacer el derecho a una reparación o indemnización si se ha causado un daño, con lo cual será posible iniciar por ese mismo hecho también una acción civil que apunta a la reparación económica, donde no hay tipicidad como en el derecho penal. Y la pregunta que surge en este tema, donde el factor puede ser subjetivo u objetivo, el factor de atribución. Ahora bien, ¿puede alguien pedir la reparación de un daño en sede penal donde se está investigando el delito de acción pública o de acción privada? ¿Puede constituirse como actor civil el damnificado dentro del marco del juicio penal y allí pretender su reparación? Sí, esto en la medida en que hay que ver en cada provincia los códigos procesales penales, de qué manera lo habilitan, pero en principio el Código Penal también admite esta posibilidad, en donde el juez penal va a poder determinar una reparación económica. Ahora está la posibilidad del afectado, de la víctima, de iniciar de manera separada una acción civil, de manera separada a la acción penal, y reclamar la indemnización propiamente en el ámbito civil. Cuando esto ocurre, primero partimos de la idea y del principio que son dos acciones independientes con sus características, pero vienen de un mismo hecho que puede ser delito y que puede dar lugar a una indemnización pecuniaria. Por lo cual, hay una interdependencia que denominamos presentenciabilidad o prejudicialidad, que quiere decir que en la medida en que se inicia una acción penal por el mismo hecho o se encuentra pendiente al momento que se inicia la acción civil, no podrá el juez en lo civil dictar sentencia hasta tanto no exista sentencia penal. ¿Por qué? Porque va a haber un condicionamiento respecto a la autoría y al hecho que el juez penal, sobre el cual el juez penal diga que existió o no existió, que va a condicionar al juez civil. Si la sentencia penal fuera condenatoria, acuérdense siempre que lo que el juez penal diga respecto a la autoría y a la ocurrencia o no ocurrencia del hecho delictivo, así como la culpabilidad que determine del imputado, va a condicionar al juez civil en su sentencia. Es decir, el juez civil no va a poder decir que el hecho no ocurrió o que el sindicado como el imputado, como delincuente, no es el autor, o que no existió culpa en el caso. Con lo cual su ámbito de acción va a ser más limitado, pero va a poder investigar, por ejemplo, la relación de causalidad. En la medida que la investigación de la relación de causalidad no refiere estrictamente a la existencia o no existencia del hecho, en eso el juez civil está condicionado. Si la sentencia penal fuera absolutoria, ahí lo que sí condiciona al juez civil en su sentencia es la determinación de la autoría o de la existencia del hecho. No ya que no exista culpabilidad en el ámbito penal, no es óbice para que en lo civil pueda haber una responsabilidad por daños. Bien, a la espera de la sentencia entonces penal, aunque el Código hoy expresamente nos da aquellas causales por las cuales el juez civil puede dictar sentencia aún cuando no exista sentencia en lo penal. Si se extingue la acción penal es un caso. El caso que recuerden que vimos con un fallo puntual, que es cuando se dilata el proceso penal, no hay sentencia y eso puede conducir a la frustración del derecho a la reparación por parte de la víctima, el juez civil podrá dictar sentencia. Pero son casos que son analizados con bastante estrictez, de manera que el juez civil va a tratar siempre de estar acorde a la sentencia penal condenatoria o absolutoria según el caso.
Y finalmente, habíamos visto que cuando la responsabilidad civil se funda en un factor objetivo de atribución de responsabilidad, también ahí el juez va a tener mayor libertad de acción para determinar si procede o no procede la reparación pecuniaria. Y finalmente dijimos, cuando existiera una sentencia civil y con posterioridad se inicia un juicio penal, si en esa sentencia penal se niega un hecho o la autoría sobre la cual se declaró que existía en la sentencia civil, permitiría la revisión de la sentencia civil en pos de que no exista esta contradicción de sentencia, con algunas consecuencias que no vamos a reiterar acá y que hemos visto en las clases. Bueno, finalmente hablamos en cada una de las clases de los tipos de responsabilidad, comenzando por la responsabilidad directa, luego la indirecta, la responsabilidad por cosas y la colectiva. La responsabilidad directa, algunos puntos básicos que quiero referir. Primero, es aquel que incumple una obligación contractual o aquel que causa un daño de manera directa por acción o por omisión antijurídica. En materia obligacional, puramente en el ámbito contractual, siempre decimos que aquel que es deudor, incumplidor de la obligación contractual, va a responder incluso por aquellos auxiliares o colaboradores que haya puesto para cumplir lo comprometido, la prestación comprometida en el contrato. En el ámbito extracontractual, hablamos de responsable directo, aquel que causa por acción o omisión antijurídica un daño injusto a otro, y cuya responsabilidad, y acá insistimos en esto, puede ser con un factor subjetivo u objetivo. Es decir, no identificar la responsabilidad directa con un factor subjetivo. Puede tratarse de una responsabilidad directa con fundamento en el dolo, en la culpa, o bien en un factor objetivo como el riesgo creado, la garantía o la equidad. Y vimos los ejemplos que siempre nos sirven para distinguir estas situaciones. Si hay una responsabilidad por un incumplimiento de una obligación de medios, bueno, la responsabilidad podrá ser subjetiva. Si nos referimos al encubridor, la responsabilidad por encubrimiento también siempre es subjetiva. La responsabilidad por una acusación calumniosa siempre es subjetiva. En cambio, cuando estamos ante una obligación de resultado, en esa clasificación que hemos hecho durante el transcurso de la materia, hay un factor objetivo de responsabilidad. O bien en la responsabilidad directa del organizador de la actividad educativa, cuando hablamos de establecimientos educativos, o cuando se trata de la responsabilidad por daños involuntarios. Y acá hicimos un punto especial porque dijimos, ha habido una evolución desde cuando el Código Civil originario entendía que en principio el que causa un daño por un hecho involuntario, entendiendo que la antijuridicidad se tomaba como subjetiva, en principio no respondía, salvo que por equidad y por enriquecimiento sin causa se condenara a aquel que realizaba un acto o un hecho involuntario a resarcir a la víctima. Esto ha cambiado diametralmente, ya había tenido algún cambio con la ley 17711, y hoy entendemos, y este es el punto, que por hechos involuntarios procede la reparación. No es que el juez puede o no puede disponerlo. Si se dan los requisitos, están las pruebas de que ocurrió el daño y todos los otros presupuestos de la responsabilidad, debe responderse por hecho involuntario que causa un daño. Hay una antijuridicidad material y objetiva, sin perjuicio de que el juez, atendiendo a la situación personal de la víctima o a la situación patrimonial, en este caso de quien debe cubrir esa indemnización, pueda atenuar la indemnización. Pero no por ello no existe reparación de daños. Bien,
Hablamos también de la pluralidad de responsables, y acá tener siempre en claro cuándo hablábamos de los casos de solidaridad y cuándo de concurrencia. Cuando hablamos de que hay solidaridad, cuando existe una única causa de responder, todos deben responder de acuerdo a la cantidad o al porcentaje que hayan o bien convenido o bien por partes iguales, pero distinguir cuando estábamos frente a distintas causas de responder que había concurrencia o frente a única causa que hay solidaridad. Pero entendiendo que aún cuando ontológicamente puede tratarse de una concurrencia porque hay distintas causas de responder, la ley puede determinar en protección a la víctima una solidaridad, como ocurre en la responsabilidad por productos elaborados. Entonces, esta idea de cuándo hay solidaridad y cuándo concurrencia en cada tipo de responsabilidad. Bien, hablamos de una responsabilidad indirecta o refleja. Y ahí vimos dos casos. El comitente, patrón o principal, que va a responder como responsable indirecto, responsable civil, cuando el empleado o dependiente que cumple órdenes emitidas por este patrón principal, comitente o empresario, y el dependiente en ejercicio o en ocasión de su función causa un daño a tercero, por un hecho ilícito del cual es autor, con factor subjetivo o factor objetivo. Con lo cual ahí nace, en la medida en que se dé el requisito de relación de dependencia de este dependiente que cumple órdenes del principal, en la medida en que ese daño haya sido ocasionado en ejercicio, es decir, cumpliendo propiamente su función, o aprovechando la oportunidad que le da la función para causar el daño. Sea estrictamente, como digo, en ejercicio, o haya un ejercicio abusivo o un ejercicio aparente. Nace entonces una responsabilidad indirecta o refleja del principal. Responsabilidad que es objetiva y que en la mayoría de la doctrina se entiende que se funda en la garantía que debe quien saca provecho de la actividad del dependiente, la garantía que le debe a la víctima a la cual se le causó el daño. Hay posibilidades de que la víctima entonces demande al autor directo del daño dependiente y a su vez al responsable indirecto, patrón o comitente, de manera concurrente. Quiere decir, si responde el total de la indemnización el principal, siempre tendrá una acción de regreso respecto al autor dependiente, autor directo del daño, por lo que haya pagado de indemnización. Acción que, lógicamente, no ocurre al contrario, es decir, si quien abona la indemnización es el autor directo, dependiente, que causó ese daño injusto, por supuesto no tiene acción de regreso porque la garantía del principal es frente a la víctima, no para con el empleado. Vimos la responsabilidad de los padres por el hecho ilícito de los hijos menores de edad. Ahí se combinaba la solidaridad de padre y madre frente a la víctima con la concurrencia de padre y madre y el menor de edad mayor de 10 años frente a la víctima. Es decir, la víctima de un daño causado por un menor de edad mayor de 10 años puede accionar contra ese menor mayor de 10 años y solidariamente contra padre y madre, dándose los requisitos de que habiten con él con todas las características que vimos en aquellos casos de separación o divorcio que estuvimos viendo en la clase y que hay que tener en consideración. Y es una responsabilidad de los padres objetiva. Esto quiere decir, ya no existe la posibilidad de eximirse por la falta, porque se tomaron los cuidados necesarios y no obstante ello el menor ocasionó un daño a un tercero, o porque el daño no ocurrió en presencia de los padres, sino que para poder eximirse los padres de responder, tendrán que acreditar la ruptura del nexo de causalidad.
el fundamento de la obligación de resarcir de los padres por hecho ilícito de los hijos menores de edad es objetivo y se funda en la responsabilidad parental. Dijimos, los padres se entiende que no solo tienen derechos de educar a sus hijos, sino tienen deberes de educarlos. Y eso hace nacer esta responsabilidad de carácter objetiva. Dijimos también que la ruptura del nexo causal, entonces son las causales que conocemos, hecho de la víctima, hecho del tercero por el que no se debe responder, o el caso fortuito externo o exterior. Hablamos también de la responsabilidad por el hecho de cosas riesgosas o viciosas. Dijimos que ya esta distinción entre riesgo y vicio no es tan clara. En general hablamos de riesgo y comprendemos el vicio, es decir, esa proximidad o potencialidad dañosa que comprende la circunstancia del vicio, es decir, la mala calidad o la mala fabricación, por ejemplo, de un producto. El vicio dentro de lo que consideramos riesgos. Y distinguimos, como así lo sostienen 1757 y 1758, cuando estamos frente a una responsabilidad por riesgo o vicio de las cosas, de aquellos casos en donde estamos frente a una responsabilidad por actividad riesgosa. En los dos casos hablamos de responsabilidades objetivas, pero nos referimos a la casuística para poder ver e identificar en lo práctico cuándo estamos frente a una responsabilidad por cosa riesgosa o viciosa, por ejemplo en la utilización de armas de fuego, cuando se conducen automotores, cuando estamos frente a alguna escalera mecánica, por ejemplo, es decir, todos aquellos elementos que pueden presentar una situación de riesgo. A diferencia, si bien la regulación va por los mismos andariveles, de la actividad riesgosa. Cuando estamos en una actividad que por su naturaleza o por la forma en que se realiza implica o pone en riesgo a terceros, hablábamos en esos casos de la recolección de residuos urbanos o del transporte de sustancias peligrosas o inflamables, o cuando se trataba, por ejemplo, de contagios intrahospitalarios. Es decir, ya hablamos de una actividad que está poniendo en riesgo o en peligro a terceras personas. En estos casos la responsabilidad es objetiva. El fundamento es el riesgo creado, tanto cuando el daño se ocasiona con una cosa riesgosa o viciosa o cuando es una actividad riesgosa. Y en este caso el demandado, posible responsable, es quien tiene que acreditar, nuevamente volvemos a las causales de ruptura del nexo de causalidad, para poder eximirse de responder. La determinación de que existe daño y que existe un vínculo nexo causal corresponde a la víctima, a quien demanda. Y la exoneración a través de esta ruptura de nexo causal a quien es demandado posible responsable. Aquí hablábamos de hecho de la víctima, hecho del tercero por el que no se debe responder, o caso fortuito o fuerza mayor. Pero le agregamos una causal más. Cuando la cosa es utilizada contra la voluntad expresa o presunta de su dueño. Esto quiere decir, no alcanza con que la cosa ha sido utilizada con desconocimiento o sin el control por parte de su dueño, sino cuando se utiliza contra la voluntad expresa o presunta. Y a la vez, la responsabilidad concurrente del guardián, pudiendo la víctima demandar a ambos, al dueño, aquel, digamos, propietario, titular del derecho real, y al guardián, el que tiene el control de la utilización de la cosa o obtiene algún provecho de esa guarda. Esta responsabilidad, como dijimos, es de carácter
concurrente y da la posibilidad de acción de regreso, en este caso del dueño respecto del guardián cuando tiene que afrontar el total de la indemnización. Finalmente, hablamos de una responsabilidad que es nueva en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es la colectiva. Dijimos, si uno va a los fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad tiene como base, eje, a la persona, pero se agrega, a la vez que hay un interés individual en el reclamo, el interés colectivo, la demanda colectiva. Y se agrega también la posibilidad de que la demanda no solo sea dirigida a un sujeto individual, sino también a un grupo de personas, con características determinadas. Es una responsabilidad excepcional. ¿En qué sentido? En que tienen que darse todos los requisitos que establece la ley para que nazca la responsabilidad grupal. Distinguir los tres casos de los que habla, y con esto termino, el Código Civil y Comercial de la Nación. En principio, reiterando un poco la idea del Código Civil y Comercial de Código Civil de Vélez Sarsfield, la responsabilidad por cosas arrojadas o caídas, con la característica de que van a responder todos los dueños u ocupantes de ese edificio desde donde cayó o se arrojó el elemento que causó un daño a tercero, todos los dueños y ocupantes de manera solidaria, salvo que probaren, prueba que tendrá que ofrecer cada uno de ellos, que no participaron de la producción del daño. En segundo lugar, lo que podríamos decir el caso más genérico de la responsabilidad, cuando hay un autor anónimo en el marco de una actividad de grupo. Acá tenemos como requisito que tiene que existir un grupo identificado como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un elemento de cohesión, de unión, que permita decir que existe un grupo que se identifica como tal. Y la responsabilidad anónima de aquel, sabemos que alguien o más de uno fue el autor y tenemos que determinar quién es. Con lo cual, cuando el grupo es demandado, aquel que no participó de la producción de ese daño o que sabe quién es el autor puede indicarlo o probar que no participó de ese daño. Si esto es posible, entonces se podrá identificar quién o quiénes son los autores directos del daño. Si eso no se logra, entonces sí, la responsabilidad puede ser grupal y solidaria entre todos. Pero da la posibilidad de determinar quién es el verdadero autor, es decir, la posibilidad de que aquel sindicado como responsable dentro de un grupo pueda acreditar que no tuvo participación en la producción del daño. Finalmente, el 1762, que es el último tercer caso, donde la responsabilidad es sí o sí grupal. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos frente a un grupo identificado como tal, pero que tiene la característica de ser peligroso, podemos hablar de manifestaciones donde encontramos un grupo no por la manifestación pacífica, que entraría en el 1761, sino cuando hay grupos que delinquen, o cuando hay patotas, o cuando hay barras bravas, o cuando hay un conjunto grupal que realiza una picada conjunta y causa daños. Bueno, en estos casos no es posible una responsabilidad disyunta. ¿Qué quiere decir? Por el solo hecho de participar, de formar parte de ese grupo, se es responsable por el daño, no pudiendo eximirse ninguno de ellos probando que no tuvo participación. Su pertenencia al grupo lo hace responsable. Por lo tanto, la única causal de exoneración es probar que no formaba parte del grupo o no estaba en ese grupo en el momento de ocasionarse el hecho dañoso. Si esto no se prueba, la responsabilidad es solidaria. La idea de la ley es desactivar este tipo de actividades de grupo peligroso. Bueno, con esto espero no haberme excedido de la media hora y haber dado un panorama genérico de lo que vimos en la clase.
Le dejo lugar ahora a Norita y después si quieren abrir a algún tipo de preguntas, al final lo podemos hacer. Bien, bien, bien. Bueno, yo tampoco voy a tratar de no excederme para que Sol también pueda hablar, porque nos hemos dividido los elementos de la responsabilidad civil. Yo iniciaría dándoles un breve repaso de los elementos de la responsabilidad civil en general. Veamos que hoy el Código, ¿no es cierto?, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el 1716, nos habla del deber de reparar, y que va a devenir ese deber de reparar, ya sea de la violación del deber de no dañar a otros, como contó recién Vale, ¿no? Esta idea de no violar el principio de alterum non laedere, es decir, de no dañar a otros, un principio genérico, o bien del incumplimiento de una obligación. Ya este 1716 nos trae la idea de unicidad, ¿no es cierto?, que tenemos en el Código. Hoy la idea de reparación y todo lo que el Código nos va a decir desde el 1716 en adelante, va a ser aplicable tanto al daño que pueda devenir de este principio rector de no dañar a otros, como del incumplimiento contractual. Es decir, lo que puede derivar de la responsabilidad que llamábamos, ¿no?, aquiliana o extracontractual, a la responsabilidad propiamente devenida del incumplimiento del negocio, que ha generado, por supuesto, un daño. Entonces, este artículo es muy importante, ténganlo en cuenta, porque nos lleva a esta idea de código único en este sentido. Ya no tenemos ese código disgregado de Vélez, donde teníamos normas que apuntaban a la responsabilidad contractual y otras que apuntaban a la responsabilidad extracontractual o aquiliana. No, hoy la mirada es de una mirada única, de unicidad, y una idea de reparación íntegra o integral frente a la víctima que ha soportado un daño injusto, que puede devenir, insisto, de el deber genérico de no dañar a otros o del incumplimiento del contrato, ¿sí? Entonces, vamos a repasar entre todos cuáles son esos 4 elementos de la responsabilidad civil que son esenciales, inherentes, que no pueden faltar. El primero va a ser el elemento antijuridicidad. Vamos a tener también, por supuesto, el daño como un elemento excluyente. No hay responsabilidad sin daño. El daño se presenta como un elemento excluyente, necesario, elemental y esencial, que no puede faltar. Es decir, que si no hay daño, no hay reparación. No hay que reparar. Lo va a dar Sol. También, como dijo Valeria recién, que insistió tanto en los institutos que abordó, la relación de causalidad, que va a devenir de un planteo previo. No tiene mucho sentido entrar a analizar el factor de atribución si previamente no tenemos delimitado si hubo o no causalidad adecuada. Y por supuesto el factor de atribución, que ya lo vamos a desarrollar también, que tiene que ver con este factor subjetivo dado por el dolo o la culpa del sujeto, si es que obró de manera dolosa, con la intención, ¿no es cierto?, por ese menosprecio a los intereses ajenos o esta intención de perjudicar, de dañar, con esa, como decía el código, ¿no?, la intencionalidad, la malicia, la ardid, el engaño, la astucia, bueno, todos esos adjetivos que conforman la intención de provocar un daño a otro, o la negligencia, la imprudencia, la impericia, que tendrá que ver entonces con este otro obrar desidioso, culpable, que lo va a configurar la culpa. O bien los factores objetivos de atribución, que va a estar dado por la teoría del riesgo, por el principio de garantía, de indemnidad, dado por el propio negocio, que debemos contar con ese deber de garantía, o, por supuesto, el principio de equidad. Es decir, estos 4 elementos, insisto, la antijuridicidad, la relación causal, el daño y el factor de atribución, van a tener que estar presentes, estemos frente a una responsabilidad en la que devenga de no dañar al otro o del incumplimiento del negocio, del incumplimiento del contrato. Es decir, que tanto en un campo como en el otro van a tener que darse estos 4 elementos de la responsabilidad. Yo voy a desarrollar 2, la antijuridicidad y la relación de causal, dándoles a ustedes un panorama genérico. El principio de la antijuridicidad está en el artículo 1717, que les quiero leer, pues muy cortito, dice: cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica, si no está justificada. Es decir,
Este es uno de los elementos de la responsabilidad que a mis ojos tiene una importante reforma. ¿Por qué? Porque si uno analiza el elemento antijuridicidad, también llamado ilicitud en Vélez, había una asociación entre el obrar antijurídico o ilícito. ¿Por qué? Porque se identificaba necesariamente con que el comportamiento, en este caso del sujeto, había tenido que ser realmente violatorio, prohibido al ordenamiento jurídico. Es decir, se identificaba antijuridicidad con ilicitud. El obrar de el sujeto tenía que haber sido antijurídico, le hace ilícito, para luego poder pretender la reparación de ese daño cometido de ese devenir antijurídico o ilícito. Hoy fíjense que el código no nos habla de ilicitud, nos habla de antijuridicidad, y va a bastar el concepto de antijurídico con que haya ocasionado un daño. Es decir, que se incluye tanto la actio, es decir, la acción, lo que procura el sujeto, como el acto omisivo, la omisión, para que sea suficientemente antijurídico si es que generó un daño. Con lo cual, en este 1717, la mirada, chicos, está puesta en el daño irrogado. Es decir, que va a haber un obrar antijurídico si genera un daño. ¿Y por qué digo esto, que es importante esta mirada que le da el legislador actual a este elemento? Porque antes necesitaba que fuese de un obrar antijurídico, ilícito. Hoy hablamos de que ese elemento antijuridicidad podrá hasta devenir de un obrar lícito del sujeto. No está identificado con la ilicitud. ¿Por qué? Porque la mirada está puesta en que esa acción o esa omisión, en tanto y en cuanto no haya contado con una causal de justificación, va a ser antijurídico. Es decir, que la antijuridicidad está dada porque se ha violado el deber de no dañar a otros, sea porque haya habido pacto preexistente, contrato o no. Es decir que esta idea de antijuridicidad es muy importante, y que comportará en consecuencia tanto el obrar ilícito como el obrar lícito del sujeto. Y uno de pronto esto lo ve, le daba a los chicos en clase, de pronto el deber de reparar de actos lícitos del Estado, por ejemplo. Es decir, se hace una autopista en un lugar y uno no puede dudar de que es un obrar absolutamente lícito y en beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, los que se encuentran debajo de ese puente o de esa autopista, sin embargo, están soportando un daño injusto devenido de esa obra. ¿Hay deber de reparar? Por supuesto que sí. Y se configura el obrar antijurídico porque ha ocasionado un daño. Ahora, claramente, entonces, es muy importante hacer esta distinción. Lo antijurídico es el comportamiento, el obrar de ese sujeto que generó el daño, no el daño. El daño nunca es antijurídico, el daño es injusto en su caso. Nadie tiene por qué soportar un daño injusto, el daño es injusto, el obrar es antijurídico. Y otra cuestión que me parece entonces interesante destacar, fíjense que el programa les habla entonces de un paso de una antijuridicidad formal a una antijuridicidad material, porque tiene que ver con este aspecto evolutivo que ha tenido el código. Antes teníamos una antijuridicidad formal, identificada, como decía el viejo 1066 de Vélez, con una identidad entre antijurídico porque era igual a ilicitud. Hoy no, eso está superado. Que hoy hablemos de una antijuridicidad material apunta a poner el acento en el daño que soporta esa víctima. Por otro lado, también no confundir antijuridicidad con culpabilidad, porque la culpabilidad tiene que ver luego con el reproche que se hará a ese responsable, a quien tenga que soportar la reparación del daño, como habló recién Valeria. Entonces, hablar de culpabilidad es hablar de un factor de atribución, en este caso subjetivo, claramente, ¿no? Entonces, el factor de atribución que nos lleva a pensar en una culpabilidad, si es que ponemos el acento en un factor subjetivo, podrá ser también objetivo, claramente, apunta entonces a una antijuridicidad subjetiva o una ilicitud subjetiva. Alterini nos habla de que hablar de antijuridicidad o ilicitud subjetiva en realidad es muy inconveniente, no hay que confundirlo con el elemento antijuridicidad, porque la culpabilidad o ilicitud subjetiva tiene que ver entonces
con entrar a analizar el factor de atribución a la hora de reprochar esa reparación de los daños, no con la antijuridicidad en sí misma, que es el hecho de haber quebrantado el deber de no dañar a otros. No sé si fui clara en este sentido. Entonces, hoy la antijuridicidad es objetiva, ¿sí? Y es además material, es material y objetiva. Bien, ahora, fíjense que el artículo infine nos dice, siempre que no esté justificado. ¿Esto qué querrá decir? Querrá decir entonces que si hay una causal de justificación, este obrar no será antijurídico. ¿Y cuáles serían esos supuestos de justificación? Bueno, los vamos a tener en el 1718, donde nos va a hablar fundamentalmente de 3 supuestos de justificación a ese obrar antijurídico. El primero tiene que ver, obviamente, con el ejercicio regular de un derecho o el cumplimiento de una obligación legal. Con respecto a esto, creo que, no sé si todas las comisiones lo han desarrollado, yo en mi caso lo desarrollé cuando vimos fuentes de las obligaciones, no sé si se acuerdan allá lejos y hace tiempo, en la bolilla, una de las bolillas primeras, donde veíamos dentro de las fuentes modernas la posibilidad de reparar los daños irrogados de un ejercicio abusivo del derecho. Les hago una breve referencia solamente para no extenderme demasiado, pero ya tanto el legislador en el Código originario en el 1071 como hoy en el artículo 10, parte general, nos habla de el ejercicio, que lo que emana del ejercicio regular de un derecho no puede ser, no puede generar, ¿no es cierto? Esperen que se los quiero referir, artículo 10, aguárdenme un segundito. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Es decir, en esta primera parte del artículo 10, que replica un poco el 1071, nos habla de que es una causal de justificación si uno comete, ¿no?, un hecho dentro del cumplimiento de un deber legal o del ejercicio regular de un derecho. Ahora, lo que está condenado en nuestro ordenamiento, obviamente, es que uno ejerza abusivamente de un derecho. Entonces, el ejercicio abusivo de un derecho sí, obviamente, va a traer aparejado el deber de reparación. En este sentido, hemos hablado en clases precedentes de la teoría del abuso del derecho, que fue incorporada en nuestro régimen a partir de la 17711, y con una mirada absolutamente objetiva, porque la pregunta del millón es saber cuándo uno incurre en un ejercicio abusivo de un derecho. Bueno, claramente cuando excede los límites impuestos por el legislador al regular determinado instituto, o cuando es contrario a la moral o a las buenas costumbres, ¿no es cierto? Es decir, no hace falta el elemento subjetivo, culpa o dolo, para poder atribuir que ese sujeto ha incurrido en un ejercicio abusivo. Pero bueno, la primer supuesto entonces es el ejercicio regular de un derecho o el cumplimiento de un deber legal es una causal de justificación. El segundo inciso que nos va a presentar en el 718, como el tercero, que es el estado de necesidad y la legítima defensa, son 2 institutos, si han dado penal 1, seguramente los han estudiado dentro de esta materia, son 2 institutos que han sido desarrollados ampliamente por los penalistas. Esos mismos presupuestos que ustedes han estudiado en derecho penal son aplicables como institutos en sí mismos a nuestra materia. La legítima defensa obviamente consiste en repeler una agresión ilegítima, siempre y cuando no la hubiere provocado, que por supuesto cometemos esa legítima defensa en tanto y en cuanto entendemos que el auxilio del Estado va a llegar demasiado tarde, no hemos generado obviamente la provocación suficiente, debemos tener un medio proporcional de defensa, ¿no es cierto? Es decir, no debe ser desproporcionado. Es decir, se tienen que dar todos estos presupuestos para que esa defensa frente a esa agresión ilegítima obviamente esté justificada. Lo interesante de este inciso B del 1718 es que además incluye la el eventual daño que pueda también soportar un tercero frente a esa agresión ilegítima del que nosotros nos estamos defendiendo. Es decir, también incorpora este inciso B la posibilidad de que el tercero se vea legitimado, también por supuesto frente a esa agresión, que también ha soportado también un daño, a pedir la reparación de los daños. Por supuesto que es
preguntarnos, ¿y quién lo debería reparar? ¿Aquel que por defenderse de esa agresión ilegítima ha ocasionado un daño a tercero? Bueno, claramente que no, ¿no es cierto? Sobre quién pesa el deber de reparar es sobre quién ha generado esa situación de peligro y de daño del que nosotros legítimamente nos hemos tenido que defender y que también pudo haber sido que un tercero se viera afectado en esta situación. ¿Y en qué radicaría este deber de reparar? Por supuesto, está dado en el principio de equidad. Es decir, también el principio de equidad sustenta este deber de reparación frente a los daños generados por la legítima defensa. Es decir, que tanto aquel que se defendió como el tercero eventualmente podrían reclamar la reparación de los daños y perjuicios sustentado en el principio de equidad frente al agresor, el que ocasionó esa situación de daño. Y la tercera situación es el estado de necesidad, donde ahí obviamente se genera la comisión de un daño, ¿sí?, de cuantitativa y cualitativamente inferior al daño que tuvimos que evitar. Es decir, generamos un daño, sí, pero ese daño es claramente inferior al daño que se intentó evitar. En nuestra materia de pronto vemos casos como por socorrer a un vecino que se le está prendiendo fuego a la casa, bueno, ¿qué hago? Rompo la puerta de ingreso. O, no sé, la hinchazón en los aviones o en el barco, tirar la carga al mar, el equipaje, por ejemplo, para que no se hunda el barco, no se caiga el avión. ¿Qué pasa? ¿Evitamos un daño? Sí, un daño mayor, cuantitativa y cualitativamente mayor al que generamos, al que se produce. También es una situación claramente de justificación, ¿sí? Ahora el código también nos trae dos situaciones de entidad que se las quiero referir muy brevemente. El 1719 y el 1720, donde en este elemento, antijuridicidad, se da la situación en que la víctima asume un determinado riesgo. El 1719 nos presenta lo que llamamos asunción de los riesgos, es decir, la víctima asume un determinado peligro, un determinado riesgo que le puede llegar a devenir en un daño. Lo más interesante y a tener en claro es esto. Asumir el riesgo no es asumir el daño. Esto se ha sostenido en todas las jornadas, toda la doctrina es contesta en este sentido, en que el hecho de que el sujeto pueda realmente asumir determinado riesgo, yo cuando me opero, obviamente asumo un determinado riesgo frente a la intervención quirúrgica, ¿sí o no? Claramente. Ahora, que yo asuma un riesgo, porque dé mi consentimiento en operarme, no significa que esté asumiendo el daño, y que eso implique la no reparación de los daños, de ninguna manera. Entonces eso, en primer término, tener en claro que asumir el riesgo o conocer el riesgo no es asumir el daño. El daño debe ser reparado. Entonces, en este sentido, el artículo 1719 va a sostener justamente el deber de reparar, independientemente de que la persona haya asumido el riesgo. Ahora, en esto también es interesante tener en cuenta que en qué caso esa asunción de los riesgos podría ser exculpatoria, podría realmente eximir de responsabilidad. Bueno, tendríamos que ir al extremo caso en que realmente esa asunción de los riesgos haya sido una causal interruptiva de la relación causal, es decir, una causal de interrupción del nexo causal, es decir, que haya sido absolutamente esa asunción exculpatoria, sino de ninguna manera implica que realmente el dañador no tenga que soportar la debida reparación de los daños. En este sentido, también podríamos marcar como un subtipo, si quieren, en lo que se llama acto de abnegación, que sería cuando la propia víctima, por un acto de filantropía o por un acto de altruismo, ¿no?, se coloca en una situación de riesgo tal y lo hace a sabiendas por ese acto de abnegación. Me tiro al mar a salvar a una persona que se está ahogando. Estaríamos dentro de una situación similar, es decir, el hecho del propio altruismo, del acto de abnegación, no significa que aquel que ha soportado un daño no tenga
el derecho a ser reparado. ¿Y de quién? Obviamente del beneficiario de ese acto de abnegación, dado también en el principio de equidad. Acá en estos institutos vemos también que más allá de la justificación existe el deber de reparar, o como dijo hoy Valeria, el juez meritará las circunstancias del caso, la capacidad económica, ¿no es cierto?, del dañador, pero bueno, existirá la posibilidad, obviamente, de fijar la reparación bajo un principio de equidad. Y la contracara podría ser el 1720, donde en una redacción muy diferente a la del 1719 se presenta la posibilidad realmente de que se exima a alguien de reparar los daños. ¿Cuándo? Y cuando hay un consentimiento del damnificado, un consentimiento de la víctima en este caso, que realmente luego de ver de información, de haber recibido de manera previa toda la necesaria información que corresponda, siempre en un ex ante, nunca en un ex post, ¿no es cierto? Es decir, siempre recibiendo de manera previa toda esa información necesaria, igualmente, y siempre que no sea abusivo, claramente, ¿no? Está asumiendo el total y absoluto peligro o riesgo frente al daño que se puede llegar a irrogar. Del juego de estos dos artículos, la doctrina ha hecho un estudio bastante acabado en cuanto a qué diferencia podría marcarse entre el 1719 y el 1720. ¿Por qué en un caso podría ser realmente liberatorio y exculpatorio de la responsabilidad civil y en otro no? Bueno, la doctrina contesta en que en el 1719 habría una especie de daño hipotético. Es decir, cuando uno asume un riesgo, que yo me tire en parapente en una empresa y asuma realmente el riesgo de lo que puede implicar esa actividad, no significa que la empresa no tenga que responder frente a los equipos que está proveyendo, que sea una empresa seria, que haya tenido todos los cuidados, etcétera, etcétera. A una situación donde el propio consentimiento informado del paciente, someterse, no sé, a una práctica de protocolo médico exploratoria o de experimentación, bueno, lo coloca en una situación de absoluto asunción de los riesgos que puede llegar a generar esa práctica. Entonces, en un caso, de pronto el peligro o el daño es más hipotético, como pasa en el 1719, que en el 1720, donde hay una posibilidad cierta de daño, e igualmente el damnificado asume esa condición y igualmente se somete a esa situación de peligro. Bien, esto como líneas generales en cuanto a este elemento antijuridicidad. Luego, el segundo elemento de la responsabilidad tiene que ver con la relación causal. Me voy un poquito más avanzado en el código porque nos vamos a ir al artículo 1726, que si me permiten, nos va a decir, aguárdenme un segundito, nos va a decir, son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. ¿Qué significa entonces la relación de causalidad? La relación de causalidad no es ni más ni menos que la vinculación, la relación existente entre el hecho y el daño. Es decir, el nexo, la vinculación, el vínculo que hay entre el comportamiento de ese sujeto o en su caso la intervención de esa cosa dañadora con el daño irrogado a la víctima. Es decir, para decirlo sencillamente, es la relación entre el hecho y el daño irrogado. Esa es la relación de causalidad. Que además el 1726 se va a ocupar de decirnos que se exigirá un nexo de causalidad adecuado. Usa esa palabra, adecuado. Y esta palabra implica la teoría que ha aceptado nuestro código, ya desde Vélez se aceptaba la teoría o la tesis de la causalidad adecuada,
a la hora de valorar realmente, de mensurar cómo debe ser esa vinculación. ¿Qué implica esto de la causalidad adecuada? Ustedes en los textos van a encontrar, obviamente, que hubo muchas teorías acerca de cómo apreciar esta vinculación entre el hecho y el daño, cómo se debía valorar, cómo se debe meritar esa vinculación. Había teorías, no me quiero detener mucho en esto, bueno, pero había teorías totalizadoras, teorías individualizadoras, algunos nos hablaban de que había que sumar todas las causas, ¿no?, que habían sido coexistentes al momento de generarse un daño, otras que no, dicen, no, hay que individualizar cuál ha sido la causa que lo generó. Entonces, dentro de estas tesis individualizadoras vamos a encontrar, por ejemplo, Spota hablaba de una causa eficiente, otros autores van a hablar de una causa Spota preponderante, otros autores de la causa eficiente. Vélez, y al igual que nuestro legislador del 2015, van a sostener la tesis de la causalidad adecuada. ¿Qué quiere decir que haya una causa adecuada? Miren, yo les contaba a los alumnos que la causa adecuada tiene que ver con poder determinar cuál de todos esos sucesos en esa trama de interrelaciones que puede haber sumatorias frente a un daño irrogado, tuvo una entidad tal, fue tan idónea, tan realmente importante para haber cometido ese daño. Es decir, que dentro de la pluralidad de causas que se pueden llegar a sumar en esa trama, ¿no?, de todos esos sucesos que confluyen al momento de generarse un daño, ha sido la que tuvo una idoneidad tal para haber generado el resultado dañoso. ¿Y esa idoneidad qué se la va a dar? Se la va a dar un juicio de probabilidad en abstracto, teniendo en cuenta, ¿qué les diría?, el orden natural de las cosas. Si yo vengo a 120 kilómetros en la avenida 7 y freno de golpe, bueno, obviamente que todos los daños que se irrogan es de acuerdo al curso ordinario y normal de esos acontecimientos. Si hubiera venido a 20, no hubiera generado, ¿no es cierto?, ese impacto. Lo genero porque vengo a una velocidad determinada. Es decir, la teoría de la causalidad adecuada busca en el juzgador, en el juez, el hecho de estudiar, ¿no es cierto?, las circunstancias y determinar si, teniendo en cuenta todas esas características, el hecho se pudo haber producido como se produjo. Y teniendo en cuenta que la realidad natural, el curso ordinario y normal de los acontecimientos, ¿pudo, desde un juicio de probabilidad en abstracto, absolutamente objetivo, haber ocurrido esto? Sí. Entonces habrá causalidad adecuada. Es determinar cuál ha sido esa causa idónea, suficiente para haber provocado. A veces es una, a veces son más de una. A veces hay concausa o cocausalidad. ¿Qué significa? Y bueno, fue, por ejemplo, ¿no?, el uso de esa cosa riesgosa más el hecho de la víctima que se sumó a esa causalidad. Cruzó distraída y yo venía con cosa riesgosa. ¿Hay qué ahí? Y las dos causas fueron suficientemente idóneas para haber provocado ese resultado dañoso. No sé si se entiende lo que significa entonces la causalidad. Ahora, en ese hilo causal, ese vínculo entre el hecho y el daño, a veces se puede provocar alteraciones. ¿Qué puede pasarle al nexo causal? Que se interrumpa o que se altere bajo situaciones de interferencia. No es lo mismo la interrupción que la interferencia del nexo causal. Cuando hablamos de interrupción, una causal ha sido tan idónea que no se le puede atribuir a ese hecho el daño que le pretendo atribuir. ¿Qué interrumpe el nexo causal? A modo de repaso, como ya lo dijo Valeria hace un ratito, interrumpe el hecho absoluto, total, exclusivo de la víctima, el suicida que se tira delante del auto. Bueno, realmente fue un hecho propio, absoluto, excluyente de la víctima. El hecho de la víctima. El hecho de un tercero por quien no debo responder. ¿Por qué digo por quién no debo responder? Porque sabemos que hay terceros por los que sí debemos responder. Los padres por los hijos, el principal por el dependiente, hoteleros y capitanes de buques por sus dependientes, el propietario
explotador del establecimiento educativo por los daños causados o sufridos por los educandos, ahí sí es un tercero por quien debo responder. Salvo estas situaciones, cuando el daño lo genera un tercero por quien no debemos responder, ahí vamos a considerarlo como un hecho interruptivo, va a romper el nexo de causalidad. Y por supuesto, el caso fortuito, la fuerza mayor, que ya sabemos, en 1730, sabemos, lo hemos estudiado en Mora, no sé si se acuerdan también, adelante, en el programa hemos estudiado como incumplimiento inimputable, vimos este instituto de caso fortuito, fuerza mayor, ahora lo repaso a manera de genérico, sabemos que son hechos que no pudimos prever, que aún previstos no los pudimos evitar, tienen entonces estos rasgos de imprevisibilidad, inevitabilidad, actualidad con el daño, porque tienen que ser coetáneos, ¿no es cierto?, con el daño, no podemos alegar la futuriedad del caso fortuito, tienen que ser actuales en ese sentido, van a generar la inimputabilidad como cuarto recaudo, y por supuesto la genidad, la extraordinariedad de estos sucesos. Entonces, bueno, podríamos mencionar la inundación en La Plata, que todos desgraciadamente recordamos, ¿no? En el 2013, ¿qué fue eso? Un caso fortuito, una fuerza mayor. Ambos términos con carácter de unidad los contempla nuestro Código Civil y Comercial en el 1730. Entonces, también el caso fortuito, la fuerza mayor, sabemos que interrumpen el nexo causal. En cambio, el hecho de la víctima puede ser considerado, como les dije hace un ratito, como concausa. Cuando hablamos de concausa o cocausalidad, estamos hablando de interferencia. La interferencia tiene que ver con la pluralidad de causas idóneas. Hay más de una causa suficientemente idónea que ha provocado ese daño. Entonces, en ese caso quedará a criterio del magistrado determinar en qué grado de responsabilidad ha tenido cada causa el grado de intervención en ese evento o en ese resultado dañoso. Así que, en este sentido, la relación de causalidad, tengan en cuenta que a veces se puede producir la interferencia o la interrupción. Y después el artículo que les acabo de leer nos habla de las consecuencias. Las consecuencias tienen que ver con la extensión de la reparación del daño, chicos, es decir, hasta dónde vamos a reparar. ¿Qué consecuencias vamos a reparar a la hora de vernos obligados frente a acreditada esa causalidad? ¿Hasta dónde respondo? ¿Qué consecuencias? Miren, yo en clase les he dado un ejemplo gracioso a los chicos donde decíamos, bueno, a raíz de un incumplimiento contractual, el locador espera que su locatario le devuelva el inmueble al finalizar el contrato locativo, ¿no es cierto? Cuando llega el momento no le devuelve el inmueble. El locador lo necesitaba porque se iba a casar su hija, entonces le iba a dar su inmueble a su hija. A raíz de que este locatario no le devuelve el inmueble, su hija no se puede casar. Entonces, como no se casa, ¿qué pasa? Se rompe la pareja, se pelea, esa hija se queda deprimida, termina en un psiquiátrico, y el novio, desgraciadamente, frente a este acto tan desgraciado, se suicida. Miren qué ejemplo tan loco, pero donde yo les decía, a ver, el locatario debe responder frente al suicidio del yerno. A ver, ¿qué es esto loco que les estoy planteando? Las consecuencias. Miren, un daño puede generar multiplicidad de consecuencias, múltiples consecuencias, porque esa persona puede decir, y sí, mi yerno se terminó suicidando y mi hija terminó en un loquero porque a mí el inquilino no me devolvió el inmueble. Si me lo hubiera devuelto, mi hija se hubiera casado y nada de esto hubiera pasado. La pregunta es, ¿hasta dónde reparamos el daño? ¿Cuáles son esas consecuencias que son resarcibles? Porque si esto fuese así y fuese todo tan ilimitado, es como dice Colmo, terminaríamos condenando a Adán y Eva por todas las desgracias de la humanidad, ¿no? Si seguimos en esta cadena infinita de consecuencias. Claramente esto no es así. Hay un límite a la hora de reparar los daños y tiene que ver con esto que nos dice el código. Las consecuencias podrán ser inmediatas, que son aquellas que acostumbran suceder del curso ordinario de los acontecimientos, del curso normal y ordinario. Esas consecuencias directas que le va a llamar también la responsabilidad de aeronaves en vuelo, como dice el Código Aeronáutico. Consecuencias
directas, inmediatas o necesarias. ¿Cuáles son? Las que surgen naturalmente del hecho en relación a ese daño. Pero también podemos tener consecuencias de segundo grado, porque yo a raíz de un accidente automovilístico me perdí de tomar el avión porque iba camino a Ezeiza. ¿Y qué me pasó? No pude tomar el avión, perdí el... ¿Qué es eso? Es una consecuencia que tiene una conexidad de segundo grado. No es directa con relación, pero sí ha generado un daño con una conexidad de segundo nivel. Pero también está vinculado al hecho dañoso. Entonces, ¿qué me va a decir el código? Me va a decir que en principio son resarcibles o reparables las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, es decir, aquellas que el sujeto pudo tener en miras al momento en que el daño se produce. Significa que hay otras mediatas que no fueron previsibles. Y si no fueron previsibles, no son indemnizables. A estas las vamos a llamar casuales, que son las que tienen una imposibilidad de previsibilidad y que en consecuencia son hipotéticas o inciertas. Entonces no van a ser absolutamente resarcibles. El código elimina la categoría de consecuencias remotas que antes estaba en el código y que hoy directamente la suprime por necesaria mención, ya que las remotas son las que nunca tienen grado de conexión o grado de causalidad con el hecho generador del daño, ¿sí? Así que, en principio, Valeria, sé que les ha hablado mucho de esto de la reparación integral de los daños, tiene que ver con esto de reparar todas las consecuencias. Hay una mirada en nuestro código de una reparación integral, es decir, tratar de colocar a la víctima en el estado en el que se encontraba antes del daño, con una mirada de integralidad. Lo que pasa es que en materia contractual, el código nos habla en el 1728 de que hay una previsibilidad contractual. ¿Y cuál es esa previsibilidad? Las que las partes tuvieron al momento de, espérenme que se los quiero leer, al momento, ¿no es cierto?, de la celebración del negocio. ¿Esto qué significa? Significa que yo, cuando celebro un contrato con Valeria, ¿qué tenemos nosotros en mira? Un alia, y sí, el alia al momento de la celebración, todo aquello que pudimos prever cuando negociamos. Ahora, no puedo tener en miras todas aquellas otras consecuencias que pudiesen haberse ocasionado al momento del incumplimiento, ¿está? Entonces, en materia contractual el código es muy claro en el 1728 porque nos va a decir que se van a reparar todas las consecuencias que se tuvieron en miras al momento de la celebración. Ahora, si devino ese incumplimiento contractual de un obrar doloso, intencional, entonces se podrán extender a las que se generaron al momento del incumplimiento. Entonces acá es mucho más integral. ¿Pero qué voy a necesitar? Probar el dolo del incumpliente. Entonces, esto es importante distinguirlo. Bien. Por otro lado, sí, tengan en cuenta entonces que dentro de los supuestos de interrupción del nexo causal va a estar el 1729, el hecho de la propia víctima, cuando es total, absoluto, generador del daño. El 1730, que es el caso fortuito de la fuerza mayor, que ya lo hemos desarrollado en el incumplimiento inimputable cuando vimos parte general, y el hecho del tercero en el 1731. Obviamente que el 1736 nos va a decir que en la relación de causalidad prueba el que alega. Obviamente es la carga genérica que pesa sobre principio general del proceso, ¿sí? Bueno, la dejo hablar en todo caso ahora a Sol para que siga con los otros dos elementos de la responsabilidad y si me queda un ratito de tiempo les cuento responsabilidad en establecimiento educativo. Te paso, Sol. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo me voy a poner a contar chistes porque hasta ahora para que se queden acá todavía, a ver si logro mantener la audiencia. Bueno, como bien decía la doctora, ¿sí? Yo voy a hablar principalmente de lo que es el daño y el factor de atribución como los otros dos elementos de la responsabilidad. Y antes de decir esto, me parece que el eje que tienen que tener todos en cuenta es que la mirada que cambia el Código Civil y Comercial de la Nación
es pasar de una idea de castigo al dañador, que era quizá lo que pasaba en el Código de Vélez, a tomar ahora a la víctima como eje de la responsabilidad civil. Entonces, eso es lo que hace que todos los elementos que vamos viendo tengan los cambios que han tenido con esta nueva legislación. Porque se toma a la persona como eje del sistema, ¿sí? Se toma la idea de dignidad humana como eje del sistema, y eso hace que en cada uno de los elementos veamos que se amplía un poco el espectro con relación a lo que era el Código de Vélez. Si partimos de esa base, vamos a entender por qué todas las modificaciones. Y como bien decía la doctora Farina, el daño es el primer elemento que nosotros buscamos en materia de responsabilidad civil. Y acá dejo aparte, por supuesto, el aspecto preventivo que actúa ex ante del daño, porque ustedes ya saben que en materia preventiva existe la posibilidad de una acción, ¿sí?, previo a que se ocasione el daño, es decir, cuando hay amenaza de daño. Entonces, obviamente en ese caso el daño no será necesario, pero cuando estamos en el ámbito resarcitorio es el primer elemento que vamos a buscar. El Código regula el daño en los artículos 1737 a 1748, podemos decir que el daño es todo detrimento, todo menoscabo que una persona sufre, y fíjense que hoy el 1737 habla de en la persona, en los bienes o en derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Y lo voy a leer también expresamente, porque dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Y voy a volver sobre esta idea de lesión a un interés, para ver qué clase de interés es el que considera este 1737. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de daño, en materia de responsabilidad civil, nos estamos refiriendo a un concepto jurídico. Es decir, no es el daño coloquial, no es el llamado daño material o naturalístico, ¿sí?, que podemos hablar en el común de las conversaciones, sino que es un daño al que nosotros vamos a denominar daño resarcible, y que va a ser aquel que cumpla una determinada cantidad de requisitos que le exige la ley para que sea indemnizable, y que por supuesto guarde relación causal adecuada con el hecho o el accionar, o la acción u omisión del sujeto a quien se pretende atribuir responsabilidad. Esto nos introduce necesariamente entonces en determinar qué es este daño jurídico y cuál es su naturaleza. Y acá muchísimas posturas, ¿sí?, pero yo elijo dos veredas que son, para sintetizar acá por supuesto, la idea del daño como daño-lesión, ¿sí?, y la idea del daño como daño-consecuencia. Y vamos a ver qué es lo que toma el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero para entender o para explicar qué es el daño, los autores dieron muchísimas posiciones. Y entre ellos algunos sostuvieron, ¿sí?, que el daño era la lesión a un interés, ¿sí?, incluso a un interés jurídicamente protegido. Es decir, si la ley no protegía un determinado interés del sujeto, y cuando hablo de interés, ¿sí?, me estoy refiriendo a aquella relación de disfrute que un bien le da a una persona, ¿sí? Entonces, se hablaba del daño como lesión a un interés, ¿sí?, como lesión a esa relación de disfrute que determinados bienes le pueden impartir a una persona, y se consideraba que cuando había lesiones a esos intereses podía existir un daño. Ahora, ¿qué pasa? Y acá vuelvo a la idea de distinguir el daño naturalístico o el daño como consecuencia o como daño jurídico. Sucede a veces que puede estar afectado algún interés, ¿sí?, pero que no haya ninguna consecuencia de esa afección. Entonces, voy con un ejemplo. Si, por ejemplo, a mí me roban un cuadro, ¿sí?, eso es el daño naturalístico. El robo del cuadro es el hecho, ¿sí?, naturalístico. ¿Puede causar consecuencias? Sí. Puede causar consecuencias de dos índoles. Consecuencias patrimoniales, que sería el valor de mercado que pueda llegar a tener ese cuadro que me robaron, ¿sí?, una afección en mi patrimonio, y ahí estoy defendiendo un interés patrimonial. Y puede ser que fuera el cuadro que pintó mi abuelita, que me había regalado, y respecto del cual yo tenía muchísimo afecto, y provoca también, ¿sí?, una afección en un interés que no es de contenido patrimonial. Lo que pasaba en estos casos, ¿sí?, o lo que se le criticaba a esta teoría del interés, es que no tenía en cuenta la consecuencia. Y voy con otro ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, ahora publican una imagen mía, ¿no?, ahora hacen una captura de pantalla y alguno publica en la clase de obligaciones, bueno, ¿están afectando un interés? Sí, están afectando un interés, porque yo tengo mi derecho a la imagen, tengo mi derecho a la voz. Ahora, ¿me está provocando alguna consecuencia esa publicación que ustedes están haciendo? En principio parecería que no.
Entonces, fíjense, en este ejemplo hay afectación a un interés, pero aparentemente no habría ninguna consecuencia dañosa. Entonces ahí vienen quienes dicen, bueno, no, el daño no es la afección al interés, es la consecuencia. ¿Sí? Daño es consecuencia dañosa, y aquí se enrola, por supuesto, Compañucci de caso, es decir, el daño no es la lesión en sí misma, sino son todas las consecuencias derivadas de esa lesión. Entonces, por ejemplo, en un accidente de tránsito, el daño no es el accidente en sí, sino los gastos médicos en los que tengo que incurrir, las eventuales operaciones, el tiempo que tenga que dejar de trabajar, ¿sí? Las afecciones espirituales que ese accidente me provoque, porque puede ser que ahora no me anime a manejar, que tenga miedos, que sufra angustias. ¿Sí? Entonces, fíjense, daño como idea de consecuencia. Ahora, si nosotros miramos, y acá hago la salvedad de que las opiniones pueden ser dispares, con lo cual si algún docente dijo algo distinto no significa que esté mal, sino que quizá opina diferente. A mí me parece que el código hoy, la postura que toma con relación al daño, es una postura intermedia entre estas dos ideas. Es decir, el daño va a estar brindado en su concepto jurídico o en su naturaleza por aquel interés afectado que provoca una consecuencia. ¿Sí? Entonces, digamos, se van a dar estas dos condiciones. Y fíjense, por ejemplo, que si ustedes se fijan, el 1737 habla de lesión a un interés, el 1726 habla de indemnización de las consecuencias. Cuando hablamos de indemnización de las consecuencias no patrimoniales, nuevamente hablamos de consecuencia. Entonces, quiere decir que el concepto de daño va a ser la consecuencia y que como trasfondo va a tener necesariamente la afectación de un interés. Llegamos entonces a su naturaleza y debemos, yo les dije al principio, ver cuáles son los requisitos que debe cumplir este elemento para que sea resarcible, es decir, para que el derecho lo considere indemnizable. Y estos requisitos están más o menos expresados en el artículo 1739. El 1739 nombra dos de los requisitos del daño, y después habla del daño directo, indirecto, actual o futuro, que son más bien clasificaciones. Pero en líneas generales, para que el daño sea resarcible, lo primero que tiene que ser es cierto, es decir, tiene que existir, no puede ser hipotético. Y vemos ahí en el medio del daño cierto y el daño hipotético aquello que habrán visto como pérdida de chance, ¿sí? Es decir, recuerdan el típico ejemplo, ¿no?, del caballo de carreras, que como hay un accidente en el camino, no llega a la carrera, y en consecuencia no puede concursar por el premio. Y no sabemos si va a ganar, pero había muchas probabilidades de que eso sucediera. Entonces ahí lo que se ha perdido o lo que se indemniza es la chance. ¿Y dónde está la certeza en la chance? En la probabilidad. Es decir, no es un daño hipotético, ¿sí? Está entre lo hipotético y eventual y lo cierto, pero la certeza en cuanto al requisito del daño la vemos en la probabilidad. Entonces, por un lado, la certeza. Por otro lado, otro de los requisitos es la personalidad. Es decir, debe afectar un interés propio, y esto lo dejo en pausa para llevarlo después a la idea de los damnificados indirectos. ¿Sí? Pero en principio el daño debe afectar un interés propio, y ustedes miran, bueno, ¿y cómo puede, ¿no?, el heredero o el cónyuge supérstite reclamar por la muerte? Ahora vamos a ver por qué, pero vamos a ver que el interés afectado es un interés propio y ahí está la personalidad del daño. Debe ser además subsistente, que la idea de la subsistencia tiene que ver con que al momento de la sentencia el daño no haya sido indemnizado, pero cuando decimos que no haya sido indemnizado nos estamos refiriendo a que no haya sido afrontada esa indemnización por quien lo causó. ¿Sí? Como yo les digo a mis alumnos, no vamos a pretender, ¿no?, que una persona que sufrió mala praxis pase todo el juicio sin operarse o sin hacerse un tratamiento, por supuesto que no, pero en la medida en que esa consecuencia o esa indemnización no haya sido afrontada, ¿sí?, por quien causó el daño, entonces se brinda el requisito de la subsistencia. Y algunos, y se habla acá también de que el daño debe constituir una lesión a un interés. Y si ustedes ven o siguen a Compañucci de caso, van a ver que él habla de un interés legítimo, de un interés jurídicamente protegido. Hoy el concepto de daño es un poco más amplio, ¿sí? Y en el 1737 se habla de un interés no reprobado por el ordenamiento. Es decir, que incluye también aquellos llamados intereses simples. Después, la limitación en cuanto a la indemnización estará dada por quiénes son los que pueden reclamar. Pero para que ustedes se den una idea,
la idea de interés simple surge ya con el viejo 1078, cuando se le reconocía en casos de muerte el daño moral solamente a la cónyuge supérstite, a los herederos forzosos, ¿sí? y saco a los hijos y dejo a la cónyuge supérstite, entonces aquel que no estaba casado legalmente no tenía derecho a reclamar el daño moral. ¿Y qué se hizo para eso? Bueno, se declaró la inconstitucionalidad del artículo y se consideró que la antes llamada concubina, hoy conviviente, tenía un interés que, si bien no estaba expresamente protegido por la ley, era un interés que merecía de cierta tutela. Entonces, acá vemos la idea de interés simple. Hoy yo creo que el 1737 nos abre la puerta a esto, cuando habla de que el daño, ¿sí?, hace referencia al daño como la lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento. Es, digamos, la única condición que nos exige. Y les decía yo, me detengo en estas dos cuestiones. Por un lado, el tema del interés, para remarcar esta idea de un concepto más amplio, y por otro lado, en el tema de la personalidad. ¿Por qué? Porque el tema de la personalidad del daño me lleva a hablar de los llamados damnificados indirectos. Nosotros vimos, ¿sí?, y acá quizá desordeno un poco, pero esta consecuencia dañosa que tiene que cumplir estos requisitos para que sea indemnizada, podrá ser de acuerdo al interés que afecte y a la consecuencia que cause, de orden patrimonial o extrapatrimonial. Es decir, cuando la consecuencia sea de contenido patrimonial, estaremos dentro de lo que es el daño patrimonial. Con las conocidas clasificaciones de daño emergente, ¿sí?, como todo detrimento o menoscabo en los bienes, lucro cesante, ¿sí?, como la pérdida objetiva de ganancias, es decir, la imposibilidad de generar objetivamente ganancias, y también ahí involucrada la pérdida de chance. Y en otro orden, ¿sí?, aquellas consecuencias que no sean de contenido económico, es decir, cuya, por ejemplo, afecciones al espíritu, habrán visto, ¿no?, en Ontiveros el proyecto de vida, ¿sí?, la imposibilidad, no sé si vieron, creo que vieron con la titular el fallo Ontiveros, la imposibilidad, ¿no?, de poder desarrollarse en su carrera, la imposibilidad de realizar actividades deportivas como realizaba siempre, que le provocaban en alguna medida un daño que no era de contenido económico, ¿sí? Entonces ahí estaremos dentro de lo que son las consecuencias no patrimoniales o morales. O lo que llamamos, nosotros lo seguimos llamando daño moral, el código hoy habla de consecuencias no patrimoniales, pero seguimos denominándolo daño moral. Y les decía entonces, en esta idea de daño moral, vemos dos cuestiones que trae el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de legitimación. El Código, primero, amplía la posibilidad del resarcimiento de daño moral a los supuestos de gran incapacidad, es decir, el Código anterior permitía a los damnificados indirectos reclamar solamente en casos de muerte, hoy amplía a la gran incapacidad. Y vemos también que amplía quiénes son los legitimados, es decir, quiénes pueden reclamar. En principio, por todo daño, sea este patrimonial o extrapatrimonial, puede reclamar lo que llamamos el damnificado directo, ¿sí? Eso no hay ninguna duda. ¿Quién es el damnificado directo? El que sufre el daño, ¿sí?, en su persona, el que es víctima de la acción antijurídica. Ahora, la ley involucra también a los llamados damnificados indirectos, que son aquellos que reciben el daño, si se quiere, como dicen los libros, de rebote, ¿no? Es decir, no es el sujeto que es víctima de la acción, pero ese hecho le provoca una consecuencia, y acá remarco, que afecta sus intereses. Por eso el damnificado directo tiene, ¿sí?, en materia de damnificado indirecto se permanece la personalidad del daño como requisito, porque el interés afectado es personal. El ejemplo, si fallece el padre de familia que mantenía la familia, o la madre de familia que mantenía la familia, esa familia no es la que sufrió, ¿sí?, la acción dañosa, no es la víctima, pero por supuesto ahora tiene un detrimento económico porque ya no tienen a ese sostén familiar. Entonces fíjense que el interés afectado es propio. Entonces ahí vemos que se mantiene este requisito de personalidad. ¿Y quiénes son entonces estos damnificados indirectos? Es decir, ¿quiénes pueden reclamar por daño moral? Aquí también, damnificado directo, por supuesto, que puede reclamar a título personal por el daño moral,
pero ¿sí? En forma indirecta, en los supuestos de muerte o gran incapacidad, podrán hacerlo los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, y dice el código quienes mantengan, ¿sí? Quienes convivan con él y mantengan un trato familiar ostensible. Que aquí podrían ingresar los convivientes, ¿sí? Los hijos de crianza, vieron, familias ensambladas, donde haya hijos, ¿no? de matrimonios ensamblados, ¿sí? Estaría esta posibilidad. Es mucho más amplia la legitimación, ¿sí? Con relación a lo que era el Código de Vélez. Y los requisitos son estos, ¿no? Nos habla de convivir. Yo por razones de tiempo no puedo plantear algunas cuestiones que por ahí hemos planteado nosotros en clase, como qué debía entenderse, ¿no? Los estudiantes que viven juntos y los amigos que... Pero en definitiva, la legitimación se amplía en materia de daño moral. Ahora bien, sabemos qué es el daño, sabemos que para que se indemnice tiene que cumplir estos requisitos, sabemos que de acuerdo a la consecuencia será patrimonial o será extrapatrimonial, y sabemos que en materia de daño extrapatrimonial, ¿quiénes lo pueden reclamar? ¿Cómo se indemniza? Es la pregunta. Tanto el daño patrimonial como el daño extrapatrimonial. ¿Cómo se reclama la reparación? Bueno, el código en principio da dos posibilidades. La llamada reparación en especie, ¿sí? Que si estamos, por ejemplo, ante la pérdida de una cosa, consistiría en la sustitución por una cosa de iguales características, o la reparación en dinero. Esto es una opción para el sujeto que reclama. Si ustedes piensen, por ejemplo, en un incumplimiento contractual, donde me tenían que entregar un determinado automotor, reparación en especie, ¿sí? Sería que me entreguen un automotor de las mismas características. Estaríamos pidiendo una reparación en especie. O bien podríamos exigir un supuesto de reparación en dinero. ¿Cuándo dice el código que no se puede reclamar la reparación en especie? Bueno, dice expresamente que cuando sea imposible la reparación en especie o excesivamente onerosa o abusiva. En esos dos casos, se me cayó el código, en esos dos casos no sería posible hacer una reparación en especie. Y el segundo camino, la reparación en dinero, que la verdad es que en la práctica por lo general es la más habitual pedir la reparación en dinero. Entonces la pregunta que se impone es, ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo hacemos para cuantificar el daño? Y en algunos casos, como es el caso de muerte o el caso de lesiones, el código trae la forma de cuantificar. Es decir, nos dice expresamente qué es lo que se indemniza. En materia de muerte, ¿sí? El artículo 1745 nos dice expresamente cuáles son los ítems que se pueden indemnizar, ¿sí? Fíjense que nos habla de los gastos necesarios para la subsistencia y posterior funeral de la víctima, ¿sí? Los digo muy rápidamente, lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, ¿sí? Fíjense el punto tercero, el inciso C, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos, es decir, establece cuáles son, ¿sí? Las consecuencias que se indemnizan. Y en materia de gran incapacidad, en materia de incapacidad permanente, dice el código, en el artículo 1746, lesiones o incapacidad permanente, establece lo que conocemos como una indemnización en forma de renta y a través de fórmulas matemáticas. Y acá se impone la pregunta de si para establecer una reparación plena y justa es necesaria la utilización de fórmulas o no es necesaria la utilización de fórmulas. Todo un debate doctrinario en esa materia. El 1746 establece el uso de las fórmulas. Quiere decir que en materia de incapacidad o de lesiones permanentes, esa es la manera que la ley establece para indemnizar. La pregunta es si esta forma de indemnizar se puede extender a los supuestos de muerte o no. Por supuesto van a tener las dos posturas de la biblioteca, quienes dicen que se puede extender, quienes dicen que no se puede extender. ¿Y qué pasa con el daño moral? ¿Cómo cuantifico el daño moral? Porque acá tenemos un problema. Acá no hay posibilidades, porque en materia de daño patrimonial, ¿no? y en materia de valor vida, lo hemos dicho en clase, la vida vale por lo que produce, podemos hacer una cuenta matemática, nos parecerá más justa, nos parecerá menos justa, pero hay una forma de cuantificarla. Ahora, en materia de daño moral, el tema es bastante más complejo, porque no podemos establecer un precio para el dolor, pero sin embargo la indemnización va a ser en dinero. ¿Sí? Y acá también, interesantísimo ponerse a ver cuáles son las posturas y las posibilidades, ¿sí?
que brindan los autores para cómo determinar la indemnización por daño moral. Pero lo cierto es que el código se inclina en materia de daño extrapatrimonial por una indemnización que ya no es compensatoria, sino que es más bien satisfactiva, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros nos fijamos, ¿sí?, en el artículo 1741, se habla de los llamados placeres compensatorios, ¿sí?, o satisfactivos. Dice, ¿qué significa esto? Darle al sujeto que sufre el daño una indemnización que, si bien no sustituye el dolor que está sufriendo, le permite brindarse ciertos placeres, ¿sí?, o realizar ciertas actividades que de alguna manera, ¿no?, lo hacen, podríamos decir, sentir un poco mejor, ¿sí? Porque no es posible en el caso del daño moral, en muchísimas oportunidades, volver las cosas al estado anterior, como sí podría suceder en materia de daño patrimonial. Y hace poco salió un fallo en donde a una pareja que se le había muerto el hijo le dieron una indemnización del valor de una casa porque entendieron, como no tenían vivienda propia, que esa era una sustitución satisfactiva suficiente para brindar en materia de daño moral. Bien, con esto entonces, muy rapidito, ¿no?, casi a velocidad de la luz, cierro los aspectos que me parecen más importantes en materia de daño. Imagínense que daño damos como 3 o 4 clases, así que bueno, en 10 minutos un poco difícil. Y me paso a lo que es el factor de atribución. Factor de atribución, sí, que el código regula en los artículos 1720, esperen que por las dudas miramos, 1721, sí, 1721, 1722, 1723. El código no da un concepto de factor de atribución, simplemente se limita a decir que los factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos, ¿sí? El factor de atribución es la razón jurídica por la cual se debe responder, por eso cuando ustedes vean factor de atribución van a ver que se habla de una imputabilidad de derecho, es decir, establecida la relación causal adecuada, que es lo que explicó Nora, establecido que esta acción provoca esta consecuencia, debo ver ahora si el ordenamiento da alguna razón para que ese sujeto deba indemnizar por esa acción que causó, ¿sí? Y con eso tiene que ver el factor de atribución. Los factores de atribución subjetivos son la culpa y el dolo, están relacionados con una conducta del sujeto. Lo que vamos a evaluar acá es el comportamiento, ¿sí?, de quien realiza la acción o la omisión antijurídica, ¿sí? Y principalmente vamos a tener que tener en cuenta que para que exista culpa o dolo, el acto va a tener que ser voluntario. Eso es el eje. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque si nosotros queremos destruir después la culpabilidad, cuando digo culpabilidad me refiero a la culpa y al dolo, vamos a tener que tratar de atacar alguno de los elementos del acto volitivo. El discernimiento, la intención o la libertad, ¿sí? Entonces, eso es importante para después poder entender la contracara. La culpa, dice el código, ¿sí?, es la negligencia, ¿sí?, la impericia, la imprudencia en el arte o profesión. Y la negligencia, bueno, es aquel obrar descuidado, ¿sí? El imprudente es aquel que obra precipitadamente, y la impericia siempre está más relacionada con las actividades profesionales, es decir, aquel que no tiene la idoneidad suficiente para desarrollar una determinada profesión. Pensemos en el ingeniero que no sabe realizar los cálculos. Ahí está respondiendo Nora por chat. Entonces, ahí estamos en un supuesto de impericia. Y acá lo que importa es cómo se comporta el sujeto. ¿Y qué evaluamos o con qué criterio evaluamos ese comportamiento? ¿Sí? ¿Cuál es la forma, ¿sí?, de evaluar esa previsibilidad del sujeto cuando intentamos establecer la culpabilidad? Bueno, acá, dice el código, hay que estar, ¿sí?, a las circunstancias del sujeto, del tiempo y el lugar, y a las circunstancias de la obligación. Y van a ver que cuando hacemos el análisis de la culpabilidad, nosotros decimos, es un análisis mixto, porque yo debo evaluar al sujeto en esas circunstancias y en ese caso concreto, pero compararlo con un tipo medio en esas mismas circunstancias. Entonces, por ejemplo, para evaluar si un sujeto fue culpable conforme a la naturaleza de la obligación, no es lo mismo aquel que transporta ladrillos que el que transporta obras de arte, porque la diligencia que le debo exigir al que transporta ladrillos seguramente no será la misma diligencia que le voy a exigir al que transporta obras de arte, ¿sí? Entonces,
En cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, ¿sí? Como le digo yo siempre a los chicos, no es lo mismo el médico que actúa en un hospital con todos los elementos, con todos los instrumentos a su disposición, que el que tiene que actuar en una urgencia, en un ascensor, donde el edificio se quedó sin luz y una persona está sufriendo un paro cardíaco. No es la misma circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ver las circunstancias concretas, por eso se dice es un análisis en concreto, pero en concreto de las circunstancias, no del sujeto. Porque si no sería muy fácil, ¿no? Es culpable, siempre es descuidado en todos sus quehaceres habitualmente, entonces como siempre hace las cosas mal, acá las hizo como las hace siempre, actuó como lo hace siempre, no es culpable. No, ese no es el razonamiento. El razonamiento es, caso concreto, ¿sí? ¿Cuáles son las circunstancias? Y lo comparo con un sujeto medio en esas mismas circunstancias. Si un sujeto medio se hubiera comportado de la misma manera, entonces no se va a configurar el factor de atribución subjetivo. Si se hubiera comportado diferente y comprobamos la negligencia, la imprudencia y la impericia, entonces ahí sí vamos a estar en la configuración del factor subjetivo. ¿Cómo se exime en este caso el sujeto de responder? Demostrando su diligencia. ¿Sí? Tiene que demostrar que no hubo culpa. Y acá habrán visto ya en clase en algunos supuestos la aplicación de las cargas dinámicas, porque en realidad el factor de atribución lo debe probar quien lo alega, pero a veces el juez puede imponer que pruebe quien está en mejores condiciones de hacerlo. Y en el otro eje, los factores de atribución objetivos, ¿sí? Que lo que interesa acá son aquellos que se desinteresan de la conducta del sujeto. Acá no importa el obrar del sujeto, si lo hizo bien, si fue descuidado, si fue cuidadoso, no nos importa, ¿sí? Y que vamos a encontrar principalmente el riesgo, que ya lo mencionaron en un montón de responsabilidades, la garantía, la equidad, que actúa como factor de atribución objetivo, y lo vieron ahí en actos involuntarios, ¿sí? Que fíjense, el factor es la equidad porque acabamos de decir que para que un sujeto sea culpable el acto tiene que ser voluntario, entonces no podemos hablar de culpabilidad, por eso la ley establece la equidad. Podemos hablar acá también de la obligación de seguridad en materia contractual, ¿sí? Como obligación de resultado inherente a determinados contratos, ¿sí? Lo habrán visto en la responsabilidad deportiva por espectáculos públicos, la obligación de seguridad, y que cuando el factor de atribución es objetivo, la forma de eximirse es atacar el nexo de causalidad. Es decir, que lo que voy a tener que hacer como demandado es buscar la ruptura del nexo causal a través de el caso fortuito, caso fortuito fuerza mayor, el hecho de la víctima o el hecho del tercero por el que no se debe responder. Yo me había anotado algunas cosas más, pero bueno, se termina la hora, así que cualquier cosa, si hay alguna pregunta, lamento haber ido tan rápido, pero si hay alguna pregunta, creo que escuchamos, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, está habilitado el micrófono para que lo activen. Yo haría un solo agregado, aprovechando que Sol habló tan puntualmente, tan bien del tema de la cuantificación, que en clase justamente vimos fallos de la Corte con este criterio actual, que para cuando un tribunal o un juez de primera instancia va a ordenar una indemnización por daño moral, si bien no tiene los parámetros necesarios, como hablamos, para cuantificarlo, como se hace en el daño patrimonial, no sirve como parámetro ver qué es lo que se indemniza en el aspecto patrimonial, porque incluso puede no haber daño patrimonial y existe solamente daño moral. Y un criterio hoy sentado en la jurisprudencia de Provincia de Buenos Aires y de Nación es que los jueces deben fundamentar siempre en qué se basan para cuantificar el daño moral, no tiene que ser arbitrario. Entonces, por ejemplo, tomar en cuenta la edad de la víctima, las circunstancias del caso, la gravedad del daño infringido al demandado, a la víctima, perdón, la gravedad del daño, y también las circunstancias sociales y en qué ámbito se desarrolla la víctima. Es decir, hay ciertos parámetros que tienen que conformar un fundamento bueno para esa sentencia, para que llegado por apelación, cuando llega a la Corte, los jueces
meritúen el caso y digan, bueno, realmente esta indemnización por daño moral tiene sustento. Algún grado de arbitrariedad hay, porque como dijo Sol, no hay fórmulas, pero no por eso es arbitrario, ni debe serlo. Quería agregar esto porque justamente habíamos estado viendo los fallos donde la Corte tiene dicho, ojo, que un fallo de un juez que pone un porcentaje del daño patrimonial al daño moral, o no tiene sustento de ningún argumento de base, no puede prosperar y se deja sin efecto esa sentencia. Entonces, para acotar un tema que vimos en clase. Sí, el tema de cuantificación es interesantísimo y da Sí, para hablar total. un montón. Sí, obvio, Pero obvio. bueno. Sí. Bien, estamos dentro de la hora. Yo no sé, quería, no sé si va a dar que explique establecimiento educativo, pero me parece que ya es medio tarde, pero solo 2 palabritas porque quedó medio, ¿no? Colgado. El tema de la responsabilidad por establecimiento educativo, le prestan atención al 1767, básicamente tener en cuenta que también este instituto tiene una importante reforma. Pensemos que pasamos de un factor subjetivo de atribución, donde se achacaba al docente, al maestro artesano, al director, la culpa invigilando, claramente desde una visión de cuidado personalizado, esto está absolutamente superado. Es un instituto donde la responsabilidad objetiva predomina, por supuesto que es absolutamente objetivo el factor de atribución, dado en el riesgo, no porque el niño, el educando, sea una cosa riesgosa, sino porque es riesgosa la actividad. El hecho de que un colegio esté unificando jóvenes y niños de distintas edades, ¿no es cierto?, con la cantidad, como son hoy las particularidades de la enseñanza, donde son colegios grandes, ¿no es cierto?, donde ya de por sí el hecho de juntar distintos grupos etarios diferentes es muy riesgoso, hace que claramente el factor de atribución sea absolutamente objetivo. El legitimado pasivo va a ser, como dice Aida Kemmermacher, es el explotador del establecimiento educativo, el que regentea la actividad educativa, que hoy el código nos habla de ese titular, ¿no es cierto? Antes hablaba del propietario, un término que quiso corregir el código, y hoy se habla del propietario, del titular del establecimiento educativo, entendido como aquel que explota, ¿no es cierto?, el establecimiento educativo, si estamos frente a un establecimiento privado. Si no, será obviamente el Estado, en el orden nacional, provincial o municipal, el responsable. 2 cositas para que presten atención. Contempla tanto los daños causados como sufridos por el niño. Tiene que hablarse de un menor de edad, por supuesto menos de 18 años, va a contemplar la norma, y va a dejar afuera todos aquellos establecimientos que, o porque no imparten educación, como son los jardines maternales, como puede ser el club deportivo, etcétera, es decir, no estarían dentro del supuesto de este instituto, y también van a quedar afuera aquellos niveles educativos donde obviamente coinciden con la adultez del joven y en muchos casos, por supuesto, la mayoría de edad, como son los establecimientos terciarios y universitarios. No es aplicable. Por último, la presencia del seguro obligatorio. ¿Por qué? Porque el legislador le quiso dar una protección también a la actividad educativa. Pensemos que un daño generado en estas características son cifras importantes a la hora de responder, entonces claramente la manera de proteger también a la actividad educativa es la presencia de seguros de responsabilidad civil que los establecimientos públicos y privados deben tener. Así que en ese sentido, sepan que estamos frente a una responsabilidad de neto, corte o factor de atribución absolutamente objetivo dado en el riesgo. Bueno, no sé si ¿Puedo hacer alguien una quiere pregunta preguntar. rápido de esto de los establecimientos educativos? ¿El eximente es solo el caso fortuito? Bien, Y- bien. Sí, dentro de estas causales que nosotros hablábamos como interruptivas del nexo causal, como hablamos del hecho de la víctima, el hecho del tercero, en este caso el único supuesto que contempla la norma como eximente es el caso fortuito de la fuerza mayor. ¿Y por qué? Porque pensemos que el hecho de un tercero que se ocasiona con la intervención de un tercero en el establecimiento educativo genera la responsabilidad del titular del establecimiento, o el propio hecho de la víctima, que sería en este caso ¿quién? El niño, el menor.
Entonces, nunca en estos casos el propio hecho de la víctima va a ser excluyente de responsabilidad. A lo sumo pueden encontrar fallos, como les he dado a los chicos. En mi comisión analizamos, por ejemplo, el fallo de un caso de un joven de 17 años en un establecimiento industrial, donde de manera subrepticia se va al taller, toma una sierra eléctrica, y entonces en este caso el juez valoró y dijo, a ver, hay una concausa o cocausación dado, ¿por qué? Por la edad avanzada del joven que de manera subrepticia, sin autorización de los docentes, etcétera, tuvo un grado de participación. Pero nunca el hecho de la propia víctima, como sería en este caso del menor de edad, puede ser considerada fácilmente, jamás. Entonces, lo único que realmente es culpa y rompe el nexo de causalidad es el caso fortuito o la fuerza mayor. Tanto el hecho del tercero como el de la propia víctima, a lo sumo serán valorados eventualmente como una concausa o cocausación. ¿Se entendió, mi linda? Sí. ¿Sí? Y te hago la última rápido sobre esto. En el caso de que vos dijiste que es hasta los 18 años, si hay alguna persona que asiste a un establecimiento educativo y supera esa edad por ser repetidor o lo que sea, ¿no está la garantía esta? Es No, solo por edad. tiene que coincidir con la minoridad. Más de 18 años será responsable ese joven del hecho propio porque es un adulto. Claro, no, Así yo que, digo por compartir con personas quizá que sí son menores, por eso iba a la consulta. claro, en realidad suele pasar que en la práctica estos repetidores están en establecimientos donde hay mayores. Es muy raro que es decir, la convivencia de adultos mayores de edad con niños es muy raro que se dé en la práctica. En general estamos hablando de establecimientos educativos donde hay menores de 18, ¿sí? Es un recaudo de la ley. Y fíjate que el hecho de que sea el único supuesto que exige un seguro obligatorio es justamente porque la única causal de exoneración es el caso fortuito. Por eso hay autores como Pizarro que hablan de la ultraobjetividad, dice, realmente le han puesto a esta norma una exigencia tal que requiere que aquel que emprende una actividad educativa tenga un seguro para responder, porque va a ser muy escaso la casuística en donde puedan exonerarse de responder. Claro. Y también, Valeria, es aplicable lo que vos ya contaste un ratito antes, donde acá indudablemente estamos frente a una obligación también concurrente. ¿Por qué no? Porque tenemos el hecho propio, de pronto, del docente, que fue tal vez cuidado, una agencia adecuada, y obviamente el titular del establecimiento educativo que va a responder por la propia norma como responsable. Entonces, no quita además que la víctima tenga esa posibilidad, frente a esa obligación concurrente, de ir contra un titular docente o contra, obviamente, el establecimiento, el titular del establecimiento, que por supuesto en la práctica ocurre esto por más fuerte, patrimonialmente hablando, ¿no es cierto? Entonces, pero no quita que haya una acción de regreso en ese caso y la víctima pueda optar. Claro, pero por eso se conceptualiza como responsabilidad directa la del emprendedor de la actividad educativa. Y es uno de los casos que yo siempre les insistía, que en la responsabilidad directa puede haber factor objetivo, y este es uno de los casos. Porque había siempre, ¿no?, cuando nosotros estudiábamos allá con el código anterior, una cierta identificación de la responsabilidad directa con la culpabilidad. Y hoy sabemos que hay muchos casos como este, en donde la responsabilidad directa tiene un fundamento objetivo. Objetivo, absolutamente. Absoluto. Perdón, es re tarde ya, pero una cuestión que ahora que escucho que hablan de factor de atribución que me quedó fue esto de si objetivo, subjetivo, digamos, si hay una regla, hay una excepción, porque esto fue todo un tema. Bajo el código de Vélez el factor objetivo era una excepción. Hoy los fundamentos del código dicen que el factor objetivo podría aplicarse por analogía a otros supuestos no previstos, es decir, están en pie de igualdad culpabilidad, factor subjetivo y factor objetivo, y que solo en caso de laguna, ¿sí?, el sistema aplicaría la culpa. ¿Sí? De manera subsidiaria, claro. Claro, porque hay algunos autores más clásicos que dicen, bueno, la culpa sigue siendo la regla, entre ellos el doctor Companucci dice, la culpa sigue siendo la regla y la excepción es el factor objetivo. Pero hoy los fundamentos expresamente dicen que estos factores de atribución están puestos en pie de igualdad. Entonces podríamos
aplicar Sol, analíticamente un factor objetivo a supuestos que no están regulados. y de hecho solo en los fallos conviven los regímenes, es decir, encontrás Sí. en un fallo tranquilamente un magistrado que se pronuncia por el factor objetivo y te dice en un párrafo, no puede dejar este judicante de valorar que, no obstante ello, el docente, y califica el comportamiento de una determinada cuestión fáctica. Entonces muchas veces convive, esto lo van a ver en los fallos, pero sepamos que la base es una absolutamente objetiva y directa, como dijo Valeria, responde el titular de este establecimiento educativo, ¿eh? No hay dudas, y solo se exime por caso fortuito. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar algo, otro tema? Perdón, yo estamos tengo una medio- pregunta. La doctora Moreno habló de la función satisfactiva de la responsabilidad y no me quedó muy claro. Claro, es la función que después habló María Sol también de eso, es la función fundamentalmente en la indemnización, en la reparación del daño extrapatrimonial, del que llamamos daño no patrimonial o daño moral. ¿Por qué? Porque lo reparatorio, compensatorio, tiene más que ver con una indemnización que responde a todos esos rubros del daño patrimonial que van a terminar siendo reparados, pero con una posibilidad de estimarlo, no con total exactitud, pero acercándonos al daño patrimonial verdaderamente sufrido. En cambio, en lo moral, justamente hablábamos de la falta de parámetros totalmente objetivos para estimarlo. Entonces, la función tiene más que ver con la satisfacción de ese dolor, esa manera de estar, esas afecciones legítimas que sufrió la víctima, que con una compensación o reparación económica exacta de la víctima. Entonces tiende más a satisfacer, digamos, hacer un alivio a ese dolor, a esa, como dice hoy la Corte, a esa manera de ser o estar que cambia cuando lo que se afecta es el ámbito extrapatrimonial de la persona. Por eso es satisfactiva. Exacto. Exacto. Buenísimo, ahora sí quedó clarísimo, gracias. Bueno, creo que no hay ninguna consulta más. Así Muy que bien. quiero primero agradecerles a las más de 100 estudiantes que estuvieron presentes en estas 2 horas, y a Nora, Sol, Valeria, la verdad que concuerdo completamente con los comentarios, excelente la clase. Quiero agradecerles como estudiante de la cátedra y también como parte del centro de estudiantes, siempre predispuestas para estas clases que son de mucha ayuda de cara a lo que es el parcial de la semana que viene. Para quienes ingresaron un poco más tarde, quiero decirles que se queden tranquilos y tranquilas, que la clase va a quedar grabada y la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Así que, profes, muchísimas gracias. Buenísimo. No, Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas Muchas gracias a gracias, hasta ustedes. luego. Y Ustedes. éxitos para todos. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Hasta Gracias. Por luego. favor. Adiós.